En este vídeo te voy a dar 5 consejos para ganar dinero con una cuenta pequeña de trading. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! El primero de ellos es el tamaño de la operación. Es muy importante definir bien qué tamaño de operación vas a tomar. Eso significa que, por ejemplo, en el mercado de divisas, el Forex, tú puedes entrar con 0,1 lotes o con 0,01 lotes o con un lote. De eso pues sería entrar con el lotaje mini o micro. ¿Por qué mini o micro? Porque así es como se llama. Cuando tú entras con un lotaje de 0,01 lotes, pues son cuentas micro que se les llama, que permiten operaciones así de pequeñas. En cambio, si entras con 0,1 es una cuenta mini, y con el caso de las cuentas de un lote entero son estándares. Entonces, es muy importante saber, en cada mercado va diferente. Hay mercados donde son contratos, hay mercados donde, pues como te he dicho, son lotes. Entonces, aquí pasamos ya al punto 2. El segundo punto es el mercado. O sea, hay mercados que son más adecuados para operar con cantidades pequeñas, como puede ser, por ejemplo, el Forex. Es un mercado que permite cuentas incluso a partir de $50. Eso no significa que sea recomendable tener una cuenta tan pequeña, pero está permitido. Y después hay mercados de acciones, de índices, de oro, que es más para cuentas ya con un tamaño bastante mayor. Así que es muy importante saber el tamaño que estás poniendo de operación y el mercado. Ligado con esto viene el punto 3, que es la distancia del stop loss. Lógicamente, cuando estás metiendo un tamaño de operación pequeño, el mínimo, el 0,01 lotes, por ejemplo, si estamos en Forex, en el mercado pues de divisas, el Forex, que es uno de los más adecuados para estos tamaños de cuenta, es importante saber la distancia con el stop loss. Esa distancia es importante que sea pequeña, o sea, no puedes tener una estrategia que hay una distancia súper alejada del punto de entrada del stop con una cuenta pequeña. ¿Por qué? Porque vas a quemar la cuenta. Lógicamente, cuando tú pones el mínimo de operación, que es pues 0,01 lotes, por ejemplo, en el mercado de divisas, no es lo mismo poner el stop a 10 pips que a 20, que a 30, que a 50, que a 100, porque cuanto más lejos, más arriesgas. En este punto entra el interés compuesto. Es súper importante que operéis con interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Pues significa que tú en cada operación operas un porcentaje de la cuenta. Yo recomiendo pues que esté en torno al 0,5, 1 o como mucho el 2% de la cuenta en cada operación. Eso significa que cuando tú abres una operación, por ejemplo, en una cuenta de $1000, solo puedas perder un 1%. ¿Y qué supone el 1%? Pues $10. Cuando la distancia de stop loss, que el stop loss es el límite de pérdidas, supera ese punto, pues tienes controlado que cortas con $10, por ejemplo, si es el caso de una cuenta de 1000. Entonces, ¿cómo podemos saber si la operación con ese tamaño mínimo en un mercado donde es relativamente fácil tener cuentas pequeñas y con un stop loss cercano, cómo podemos saber si eso es suficiente? Pues analizando bien el backtest. Como sabéis, en Código Trading somos una academia de trading cuantitativo. Nos basamos en el estudio matemático y estadístico del pasado para tener una estrategia con una probabilidad positiva en el futuro. Entonces, es muy importante utilizar ese backtest para ver si realmente con el tamaño de cuenta que puedas tener es suficiente para aplicarla bien o directamente estás en una cuenta suicida.
Por si vas muy perdido con todos los conceptos y no entiendes muy bien de lo que hablo, te recomiendo el curso gratuito de trading, de iniciación al trading, código A, que te dejo aquí en pantalla. Es un curso con múltiples módulos agrupados en lecciones que se desarrolla en formato vídeo, texto e imagen. Irás aprendiendo progresivamente desde cero, irás avanzando en tu formación. Es totalmente gratis y te lo dejo aquí en pantalla. Entonces, paso ya al cuarto punto, que es la distancia del take profit. Es importante también que no intentes con tu estrategia captar una tendencia de 2000 pips. ¿Por qué? Porque tienes una cuenta pequeña. No puedes ir a buscar grandes tendencias en el largo plazo. Entonces, para ello es importante que con una cuenta pequeña vayas acumulando beneficio poco a poco, que cierres TPs pequeños, beneficios pequeños para ir aumentando lo que es la cuenta, hacer un poco el efecto bola de nieve, que parece que no crece, pero cada vez va cogiendo más nieve y va creciendo, creciendo, creciendo. Entonces al inicio parece que acumula poca nieve, pero con el tiempo hay un momento donde cuando más superficie tiene, más rápido acumula nieve y más crece. Pues sucede lo mismo con el trading y el interés compuesto que te he comentado. Si vas acumulando beneficio poco a poco y una cuenta, por ejemplo, de $500 ahora ya tiene 550, pues ¿qué sucede? Que el 1% ya no es el 1% de 500, es el 1% de 550 y por lo tanto en una operación ya no estás arriesgando, por ejemplo, $5, estás arriesgando $5,5. Y también los take profits pues también son más grandes, lógicamente, no solo los stop loss. Entonces, si ya tienes claro el punto 1, que es el tamaño de la operación, que sea pequeño. El punto 2, que es que estés en un mercado adecuado para cuentas del tamaño que tú tengas. El punto 3, que es la distancia del stop loss. Y también tienes claro el punto 4, puede que te preguntes de cómo yo puedo tener un gran backtest y analizar en el pasado lo que me permite mi cuenta, ver si la estrategia en la temporalidad, en el mercado en el que estoy, me permite tener pues el tamaño de cuenta que tengo. En ese caso, puedes utilizar el simulador Forex Tester 4, que te puedes descargar la cuenta demo y también adquirirlo si quieres una cuenta ya de compra a precio inferior al oficial con el link que tienes aquí en pantalla. Ese es el simulador que todo trader cuantitativo necesita. Para mí es el mejor que he probado. Me permite estudiar hasta los últimos 19 años para atrás y tener estudios de cuantitativos de grandísimas cantidades de data, de números, en el pasado para saber a qué me atiendo, ¿no? A cuál ha sido la peor racha, cuál es el beneficio medio anual, mensual, diario, semanal, etc. Por lo tanto, es muy importante tener una buena plataforma de simulación, también para saber si el tamaño de cuenta es adecuado o no para ese tipo de estrategia. Pasamos ya al punto número 5. En este caso es saber en qué temporalidad estás. Por lo tanto, si tu operativa es a largo plazo, a medio plazo, a corto plazo, si eres day trader, swing trading, si haces scalping, si eres un inversor a largo plazo, a muchos años vista o qué. Entonces, descarta totalmente si lo que tú quieres es comprar acciones o un índice y dejarlo durante muchos años. Eso no se puede hacer con una cuenta pequeña. ¿Por qué? Porque la cuenta pequeña pues no te permitirá tener las distancias de stop que requieren este tipo de operativas. ¿Por qué? Porque si tú quieres operar en gráfico semanal, mensual o diario, pues tendrás unas distancias de stop loss muy grandes. Entonces, incluso el efecto bola de nieve del interés compuesto no tendría sentido porque lo que estás haciendo es dejar correr la operación, ¿no? Tienes una operación a años vista. Entonces, queda descartado en cuenta pequeña tener una operativa a largo plazo.
¿Qué sucede con el swing trading? Que serían pues operaciones que duran horas o días o como mucho algunas semanas. Pues en ese caso tendrías que analizar bien, porque ahí pues ya necesitas también un tamaño cierto de cuenta. O sea, puedes trabajar relativamente cómodo con $1000, pero no con 100. Y es importante pues que sepas que una operativa swing, que es las que recomendamos en Código Trading, requieren realmente pues de un mínimo tamaño de cuenta. Entonces, una fórmula muy simple de probar si puedes o no es también abrir una cuenta demo. Puedes abrir una cuenta demo que hay de gratuitas, te dejo una en pantalla, una cuenta demo gratuita con un broker muy bueno que te permite pues abrir de forma totalmente gratuita y de por vida la cuenta que quieras, incluso más de una, demo, sin ningún dinero. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de cuentas demo. Entonces, en esa cuenta demo tú puedes probar qué tal se comporta la estrategia con $100, con 200, con 500, con 1000, con 10.000, con la cantidad que quieras, incluso con 100 euros o con 50 euros, y ver si estás cumpliendo con lo más importante, que es saber tener una buena gestión del riesgo, ¿no? Un interés compuesto donde asumes un máximo de un 1 o un 2% por operación y ver si te lo está cumpliendo. Una manera es a través de un gran backtest, ¿no? Pero si lo queréis probar con el mercado en vivo, ahí lo podéis probar. Con eso os daréis cuenta, pues, que en operativas swing se necesita una cuenta un poquito más grande, no muy grande, pero sí un poquito más grande, y en cuentas en la operativa day trading, temporalidades bajas como M15, M5, M1, que no las recomiendo mucho, mínimo a partir de M15, pues en M15, M30 veréis que se permite tener cuentas más pequeñas. Entonces, aunque en la Academia de Código Trading estemos más centrados en el swing trading, también enseñamos day trading, porque muchos de los alumnos pues lo aplican en M15, ya sea por tema del tamaño de la cuenta o porque prefieren, se adapta más a su psicología esa temporalidad. Yo también opero, o sea, yo no me puedo definir como swing trading porque también tengo cuenta de day trading. Entonces, al final un trader no tiene una sola cuenta y tiene distintos tipos de operativa, y el day trading también me gusta. Espero que con eso os hayan quedado claro los 5 consejos que os doy para ganar dinero con una cuenta pequeña de trading. Así que muchas gracias, si te ha gustado dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos mis directos y mis nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.